A Dios que nos bendiga con su palabra. Oremos juntos. Padre amado, eres maravilloso, eres precioso, Señor. Hasta aquí, Señor, usted nos ha ayudado. Hasta aquí, Señor, usted nos ha dado la victoria, nos ha dado el triunfo, Señor. Gracias, Señor, porque aleluya, Señor, hemos estado, Señor, esta semana, Señor, en victoria. Hemos estado esta semana en bendición, Señor. Tú nos has protegido, Señor. Después, Señor amado, de esta larga semana de trabajo, has protegido a tu pueblo, Señor, y aquí, Señor, estamos una vez más, Señor, porque queremos, Padre, escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea una palabra que edifique, una palabra, Señor, que nos deje convencido, Señor, una palabra, Señor, que nos transforme, una palabra que nos eduque, Señor, para tener, Señor, ese buen comportamiento como tus hijos, Señor, y seguir hacia adelante, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Si hay personas enfermas, Señor, en esta noche, sana, Padre, esas personas enfermas, Señor, porque tu palabra es real, tu palabra es viva, Señor. Tu palabra, Señor amado, dice, Señor, aleluya, que por tu llaga nosotros somos curados, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar, hermanos, a que vayamos a la Escritura. Vamos a ir a la segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo y nos van a ver en esta semana. Dios les bendiga de una manera especial. Amistades, amigos, Dios les bendiga de una manera muy especial también. Aleluya. Cuando usted lo encuentre, diga un amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Versículo 2. Y Acosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Aleluya, gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Este rey, hermanos, Ocasías, buscó el Dios equivocado, no buscó al Dios correcto. Podemos ver, hermanos, que esta es una palabra hermosa, una palabra bella, que le voy a hablar en esta noche. Este rey, hermanos, era, como decimos la Escritura, era hijo de Acab. Pero al mismo tiempo, cuando Acab murió, su hijo reinó como rey. Pero dice la historia, hermano, que este rey fue un rey que no agradó a Dios. Fue un rey que hizo lo malo, dice la Biblia, como su padre, hizo lo malo como su madre. Y en aquel tiempo, hermanos, dice que él fue el que tomó el cargo de su padre y fue el rey. Pero en aquel tiempo, entonces, dice la Escritura que se rebeló Moab y vino contra Israel. Entonces, dice que entonces hubo una batalla entre Israel y Moab. Ahora bien, es muy importante saber que nosotros, hermanos, hemos tenido muchas oportunidades, y aquí en esta historia vamos a ver, hermanos, que este rey tuvo nomás una oportunidad, pero no supo elegir, no supo buscar a ese Dios a quien nosotros servimos, sino que fue a buscar a un Dios equivocado. Entonces, esta es una historia. A mí me gusta la historia porque las historias yo aprendo de la palabra del Señor. Y muchas veces, hermano, a veces hay gente que tiene muchas oportunidades, y a veces hay gente
que no tiene muchas oportunidades. ¿Cuántos han tenido muchas oportunidades? ¿A cuántos Dios les ha dado muchas oportunidades? Yo sé que muchas oportunidades Dios nos ha dado. ¿Cuántos nos hemos equivocado a veces, hermanos, y hemos pedido ciertas cosas, hermanos, que aún no es la voluntad de Dios, pero Dios nos ha dado oportunidades? ¿Cuántas veces ha habido gente, aunque se ha enfermado y quizás ha podido ir a buscar ayuda a ciertos personajes que también son equivocados, y de una manera Dios en su misericordia a ellos les ha dado oportunidad y han sanado? Pero a veces, hermanos, no todos tienen oportunidades. Este rey, hermanos, cuando él dice esta historia, que él está en su casa, y estando ahí en su casa, me imagino que quizás está arriba de una ventana. Y cuando él está arriba de esa ventana, accidentalmente, no sé qué fue lo que pasó, cómo fue, pero él cayó al piso. Él cayó, hermanos, y quizás quedó imposibilitado, quizás quedó, hermano, con sus pies, hermano, que no podía caminar, o quizás, hermano, fue grande aquel golpe, hermano, que quedó enfermo, tuvo una enfermedad a causa de esta caída. Pero cuando él, hermano, tuvo esta caída, lo que él, hermanos, pensó es en mandar a sus siervos. ¿A qué mandó a sus siervos? A que fuera a ese Dios pagano que tenían en aquel entonces, aleluya, allá la gente del oriente. Entonces cuando él manda a preguntar, le dice a sus siervos en el versículo clave, aleluya, hermanos, que yo leí, es el versículo 2. Aquí dice la escritura: Josías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Él estaba habitando en Samaria. Y estando enfermo, dice que estaba él enfermo a causa quizás de la caída y a causa de esta enfermedad. Dice que él envió mensajeros y le dijo: ir y consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿A dónde envió a sus siervos? A un lugar equivocado. Aleluya. Es por eso que en esta noche, aleluya, vamos a aprender, aleluya, de esta historia, que nosotros vamos a buscar al Dios correcto. ¿Y quién es el Dios correcto? Es el Dios que está en los cielos, es el Dios que habita en nuestro corazón, y es el Dios a quien le alabamos, y es el Dios a quien le glorificamos. Aleluya. Entonces le podemos predicar al amigo, a las amistades, a nuestros familiares que nos están viendo, que nos van a escuchar, aleluya, que ellos también deben de tomar una buena decisión, aleluya, de buscar al Dios correcto. Y entonces cuando manda a sus siervos, dice la escritura que cuando ellos iban, Dios le dijo a Elías una palabra tan bella y tan hermosa. ¿Qué es lo que le dijo a Elías? Bueno, en el versículo 3 dice, en el versículo 3, mire que entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón. Imagínense, le dice esa palabra, aleluya, Dios a través de un ángel. Le dice a Elías: ve, desciende y ve con ellos y diles esta palabra que yo te mando a decir, porque eso es lo que hay que hablar en estos tiempos, la palabra que Dios nos dice. Y le dice esta palabra: bueno, ¿por qué vas a buscar ayuda a otro lugar? ¿Que no hay Dios en Israel? Dios, hermano, realmente estaba disgustado por la acción de este rey que le estaba tomando, porque no fue a buscar, no buscó ayuda con el Dios que está en los cielos, sino que él fue a consultar, a buscar ayuda a otro lugar, porque él estaba enfermo, tenía su enfermedad. Entonces cuando Dios ve esto, Dios se disgustó. Te puede decir: bueno, ¿será que Dios se disgusta solamente con los evangélicos o con los cristianos? Hermano, yo le dije hace un momento que este rey
no era un rey que hacía lo recto, no era un rey que hacía lo correcto ante Dios. Era un rey que yo le dije que era un rey malo, que dice que hizo lo malo como su padre y como su madre. No agradó a Dios, pero a pesar de que no había agradado a Dios, a pesar de que no estaba en los caminos correctos de Dios, Dios ve sus acciones, Dios ve su actitud. Porque no solamente Dios está interesado en su pueblo, Dios está interesado aún en aquellas personas, aún que todavía no han entregado su corazón al Señor. Aún aquellas personas, aleluya, que son creación de Dios. Entonces, podemos ver, hermano, que lo que podemos ver es de que ya el rey ya era rey y estaba reinando en Israel. Estaba reinando en Israel, o sea, por un periodo de 2 años, ya llevaba 2 años. Entonces le dice, ok, ven, y va el rey y le dice, bueno, no hay Dios en Israel, ¿por qué vas a buscar, aleluya, a Baal-zebú, Dios de Ecrón? ¿Por qué vas a ese lugar? Y entonces dice el versículo 4, por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Mire qué mensaje que Dios le dio a través de Elías. Le dice a los siervos, ve y dile al rey que no sanarás, que de cierto tú morirás. A veces, hermano, hay mensaje de Dios que te alienta. Hay mensaje de Dios que te fortalece. Hay mensaje de Dios que da ánimo. Pero a veces puede llegar a un mensaje de Dios que puede dar tristeza y dar dolor. Imagínense, este era un mensaje de Dios. Porque fue Dios el que le dijo a su ángel. Y el ángel viene y le dice a Elías, desciende de donde estás, encuéntrate con ellos y dales esta palabra que yo te estoy diciendo. Dile, ¿acaso no hay Dios en Israel? Hermano, es algo como que nosotros, hermanos, estemos predicando aquí de Cristo que sana, que salva. Estamos hablando de un Cristo de poder y que de repente uno de nosotros nos vaya a dar por ir a buscar ayuda allá afuera en el mundo. ¿Cómo cree usted que Dios se pondría? Dios se va a disgustar. Dios, hermano, no estaría de acuerdo, aleluya, porque nosotros no estamos realmente aplicando la palabra y creyendo en su poder. No estamos buscándole a Él, sino que vamos a ir a buscar ayuda allá afuera. Y nosotros, hermanos, no podemos ir a buscar ayuda allá afuera, porque aquí tenemos a un Dios poderoso, un Dios que vive, a un Cristo, hermanos, aleluya, que murió y resucitó, aleluya, está, aleluya, a la diestra del Padre y se está moviendo en su pueblo, en su iglesia, hermano. No podemos ir. Entonces, Él mandó, porque Él quería saber si Él iba a sanar de aquella enfermedad, de aquello que Él tenía. Pero le dice Dios, a través de Elías, le dice, dile que no sanará, que Él morirá, aleluya, de esa enfermedad que Él tiene. Este rey dice que preguntó a los siervos cómo era ese hombre, cómo vestía, y ya le dieron ahí o sea, le dieron el vestuario, le dieron cómo andaba, y cuando él escuchó a los siervos, mire, vamos a leerlo en la palabra de Dios. Dice el versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Dijo, muy rápido vienen para atrás. Ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebú, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás,
de cierto morirás. Ya no era Elías que estaba diciendo, eran los siervos dándole el mensaje que Elías le había dicho. Verso 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Verso 8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Él se dio cuenta, hermano, que con lo que le estaban diciendo, cómo era Elías, porque Elías era conocido en todo Israel, cómo él vestía, cómo él andaba vestido. Entonces, él se da cuenta que es Elías. Pero a pesar de que él se da cuenta que es Elías, porque Elías, hermano, aún ya había sido perseguido. Ya Elías, hermano, había estado en peligro de muerte por causa de ser el profeta. Pero entonces, cuando él se da cuenta que era Elías, aún todavía él pensó y dijo, quizás si Elías viene a mí, y quizás si Elías ora por mí, yo puedo ser sano. Mire que, por eso yo le dije, hermano, hace un rato, que a veces no todos tienen muchas oportunidades. Dice que este rey no tuvo muchas oportunidades. Su primera acción de él fue buscar al Dios equivocado. Una actitud de equivocación, pero por una sola actitud, por no buscar al Dios de Israel y por no humillarse ante el Dios de Israel, por una sola vez que él está haciendo esta decisión de mandar a buscar ayuda a otro lugar, a Ecrón, a ese Dios que tenían ahí, por esa razón, hermano, Dios se le gustó tanto que no le dio más una oportunidad. Porque el Señor le dijo, ¿acaso no hay Dios? Y el Señor le dice, le da aquella como sentencia, tú morirás. Aleluya. Por eso, hermano, te alabe a Dios. Aleluya, que Dios le ha dado muchas oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado, hermano? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas incorrectas? Muchas veces, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha pasado esto? Hermanos, muchas veces. Pero mire cómo es Dios de misericordioso, que nos ha dado oportunidades a nosotros. Dios es lo que hace la diferencia, hermano, es que nosotros le venimos a pedir el perdón a Él. Le venimos a decir, Señor, te fallé. Señor, cometí este error. Señor, en tu misericordia, perdóname. Y el Señor nos da esa oportunidad y nos perdona. Cuando el rey, hermanos, Ocosías, él se da cuenta de que era Elías. Dice que él, hermanos, mandó a llamar a Elías. Dice la Biblia, ahí en esos versículos hacia abajo, que él mandó un capitán. Y ese capitán, hermanos, que iba, recibió una orden y le dijo, llévate a 50 soldados contigo. Iba el capitán con 50 soldados. Y cuando el capitán con los 50 soldados iban, hermanos, en obediencia al rey, que les mandaba decir, ve a buscar a Elías, y cuando lo vea, dile que descienda acá. No creo yo que era una intención de ir a buscar con la actitud de arrestarlo para meterlo a la cárcel. Yo no creo que era de esa manera. Era una actitud del rey, hermano, que él quería que fueran a traer a Elías, que descendiera Elías para que viniera, hermano, y orara por él. Porque quizás él, hermano, no quería morir de aquella enfermedad. Pero déjenme decir, hermano, que cuando el capitán llegó hacia donde estaba Elías, dice que Elías estaba en un monte, sentado en la cumbre del monte, a la entrada del monte, en la cumbre. Cuando Elías está allá, hermano,
aquellos hombres llegaron, el capitán llega, para que veamos correctamente lo que dice la Biblia. Segunda de Crónicas, estamos en el capítulo 1, aleluya, y en el versículo 9, para las hermanas que vienen ahí entrando, que estaban ocupadas. En el versículo 1, y en el capítulo 1, el versículo 9, dice la escritura: luego envió él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde estaba, y he aquí, dice, he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Imagínense lo que le dijo: el rey dice que desciendas de allá donde estás, del monte donde tú estás sentado en este momento, que tú desciendas, dice el rey, que vengas hacia abajo y que vengas hacia donde está él. Aleluya. Creo que el rey lo mandaba a traer porque tenía una esperanza quizás que viniera Elías. Y le dice: varón de Dios, es necesario que desciendas. Pero el varón de Dios no descendía hacia abajo en ese momento porque no había escuchado aún palabra de Dios. Elías en ese momento, hermano, en vez de mostrar misericordia, en vez de decir voy a bajar, Elías como que estaba bravo, como que estaba molesto también. Así como Dios que estaba disgustado, como que también Elías dijo: con que varón de Dios. Ustedes dicen que soy varón de Dios, sí. Ok. Dicen ustedes que con que varón de Dios. Si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Gloria a Dios. Y dice que cuando él dijo estas palabras: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Dice que cayó fuego del cielo. ¿Y qué cree que hizo el fuego? Mató a los 50 hombres, hermano. Aleluya. Poder en Cristo. Iban a decirle: Elías, desciende. ¿Se da cuenta? Como que Elías, hermano, estaba también. Pero ¿de dónde venía ese fuego? Aleluya, ese fuego venía de parte de Jehová, hermano. No era Elías que quería enviar el fuego, no, es que Jehová, hermano. Es que una de las cosas es de que yo he podido aprender, que en todos los tiempos, hermano, Israel y todos los patriarcas y los profetas, hermano, aleluya, siempre tuvieron un Dios que peleaba por ellos, siempre tenían un Dios que los libraba, aleluya, siempre lo tenían, hermano. Y si ellos triunfaron, y si ellos tuvieron la victoria, fue porque siempre tuvieron ese Dios, hermano, que los respaldaba. Gloria a Dios. Imagínense, bueno, le digo, si soy varón de Dios, como ustedes dicen, pues que caiga fuego. Y mire, qué tremendo, hermano, que Dios respaldó a ese siervo, Elías. Lo respaldó que tanto que dice el versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Y cuando ese fuego cayó, consumate con tus 50, y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Nadie escapó. Porque cuando Dios, hermano, determina algo, Dios lo hace. Todos fueron consumidos por el fuego. Porque de la ira de Dios nadie va a escapar. De los juicios de Dios nadie va a escapar. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto, pastor? ¿Por qué Dios estaba y consumió? ¿Por qué Dios hizo descender fuego y consumió a estos 50 con todo y su capitán? Porque Dios estaba disgustado. ¿Sabe por qué estaba disgustado? Porque el rey había mandado a pedir, aleluya, aleluya, a sus siervos a buscar respuesta a un Dios equivocado. Aleluya, iban a buscar, a decir, aleluya, es necesario que vayas a preguntarle a ese Dios, a ver si yo voy a sanar. Por eso Dios se disgustó. El Señor dijo: ¿acaso no hay Dios en Israel que vas a pedir ayuda allá? Aleluya, entonces ese fue el disgusto de Dios. Y Dios estaba, hermano,
disgustado con el rey. Cuando está disgustado Dios, no viene cosa buena. No, bueno. Puede venir disciplina, puede venir algo que nos puede estremecer, que nos puede dañar este cuerpo. Ya le estoy explicando lo que estaba pasando. Cuando el rey se dio cuenta de que había caído fuego de Jehová y había consumido a estos 50, ahí tenía otro capitán. ¿Qué crees que le dijo el otro capitán? Le dijo: mira, ve una vez más tú, llévate 50 soldados también y vayan a Elías y díganle que yo quiero que descienda a mí, que venga acá. La misma historia es esta. Aquellos hombres llegaron y le dijeron las mismas palabras: el rey te manda a llamar, el rey dice que desciendas y que vengas a él. Varón de Dios, las mismas palabras, le dijeron: varón de Dios, aleluya, varón de Dios. Elías no se alegró por aquello, porque le haya dicho varón de Dios. A Elías no le preocupaba eso. Cuando le dijo varón de Dios, desciende, una vez más dijo Elías: varón de Dios soy. Pues si soy varón de Dios, dijo que vuelva a caer fuego del cielo. Aleluya. Mire, hermano, otra vez Jehová hizo caer fuego del cielo y los consumió, hermano. O sea que en vez de que hubiera un favor, iban muriendo víctimas. Quizás el rey quería que descendiera y él era una persona que estaba persistiendo para ver quizás si le daba una oportunidad a Dios, a ver si Elías venía, porque al final quizás él se estaba dando cuenta de que los profetas, hermanos, los profetas de Dios, aleluya, cuando iban, ellos, hermanos, podían hacer un milagro. Quizás él se daba cuenta, hermano, de quién era Elías, que Elías era un gran profeta y que había hecho muchos milagros a través del Señor. Por eso él estaba persistiendo, por eso él le dijo: ok, ve. Pero al contrario, no hay un favor de Dios. Otros 50, hermanos, que lo consumió el fuego de parte de Jehová. Ya le dije, Elías, hermano, en ese momento él estaba esperando a lo que Dios le dijera. Quizás solamente que Dios le dijera un mensaje, una palabra, él iba a hacer aquello, pero Dios no le daba. Cuando el rey se dio cuenta que otra vez había pasado lo mismo, ¿sabe qué hizo? Preparó otro capitán con otros 50. Oiga, miren, imagínense, qué tremendo, ¿verdad? O sea que en vez de que hubiera un favor de Dios, muerte había ahí. Pero ¿por qué Dios lo estaba haciendo? Ya le dije, Dios estaba disgustado. Dios no estaba contento con la acción, pero con una sola acción. Yo por eso, hermano, cuando yo me pongo a pensar, digo, una sola acción fue una acción que él tomó con una mala decisión. De que él está enfermo y está tomando solamente un error por no buscar al Dios de Israel. Aleluya. Y por no pedir misericordia de Dios, por ir a buscar a otro Dios. Por esa razón Dios decidió y dijo: este no va a sanar y este va a morir. El mensaje del Señor fue el mismo del principio que le dijo a los siervos del rey: ve y dile estas palabras. Ese fue el mismo mensaje. Y Dios, hermano, no cambió de pensar. Hay ocasiones, hermano, de que Dios a veces tenía cierto juicio por causa de la desobediencia de Israel y Dios le daba oportunidades, pero aquí miramos que no hubo una oportunidad para este rey. Entonces, cuando dice ahí en el versículo 13, dice la Biblia
volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, mire la diferencia. Aquellos como que iban con una prepotencia. El rey dice, desciende. Pero mire, este dijo, no, pues yo ya me di cuenta que pues ya ese Dios, ese Jehová de Elías, ya consumió a 100, de 50 y 50, pues se acabó ya, y van 100. Y él dijo, no, pues con nosotros van a ser 150. Yo creo que ya como que cambió de actitud, como que él dijo, bueno, algo yo tengo que hacer. Entonces, y él empezó a usar una estrategia diferente a nosotros, capitanes. Por eso que dice que él volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán, mire con sus 50, lo que él hizo, dice que se puso de rodillas delante de Elías y le rogó. Mire, este sí que tenía amor por su vida, ¿verdad? Y por sus 50 personas también. Así que dobló sus rodillas, hermano, delante de Elías. Le rogó diciendo, varón de Dios. Mire, la misma palabra le dijo, varón de Dios. Pero le dice, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y dice el 14, he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Aleluya. Miren, este capitán como que empezó a usar estrategia diferente, porque él pensó y dijo, si no es de esta manera que lo hago, pues va a caer fuego y me va a consumir. Pero le rogó y le dijo, sea de estima, aleluya, nuestra vida a tus ojos, Elías. Elías cambió de parecer. Y Elías, hermano, cambió de parecer y al mismo tiempo tuvo misericordia del capitán de los 50. Pero Dios no cambiaba de parecer hacia el rey. Dios había dicho, no sanarás, sino que morirás. Cuando ve Dios, mire qué bonito es que Dios ve todo, hermano, que Dios está en control de todas las cosas. Y a su nombre, ¿cuánto lo creen conmigo? Que Dios está en control de todas las cosas. Un aplauso, hermano, a ese Dios, porque Él está en control de todas las cosas. Mire que, ¿por qué le digo que está en control de todas las cosas? Porque en el versículo 15 dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él. Mire, ahora sí le dice, desciende con él, no tengas miedo del rey. Y él se levantó y descendió con él al rey. Mire el verso 16. Y le dijo así, la misma palabra que le dijo al principio. Y le dijo así, ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. O sea, el rey estaba haciendo tanto movimiento para hacer descender a Elías para recibir el mismo mensaje. De cierto morirás. En otras palabras, mandó a 100 adelante que él. Este es como aquellos que dicen, pero no me voy solo. Entonces dijo, imagínense, mandó a 100 adelante. El mismo mensaje no cambió, es el mismo mensaje que Elías le dijo a los siervos, y los siervos el mismo mensaje que le dijeron a él, el mismo mensaje viene Elías a decirle, esta es la palabra de Jehová. Por esta razón,
En otras palabras, está sentenciado a morir de esa enfermedad. Qué tremendo es, ¿verdad? Qué cosas las que suceden. Porque muchas veces la gente está invocando al Dios equivocado. La gente a veces está pidiéndole a alguien, pero con el Dios equivocado. No te confundas, amigo. No te confundas, hermano. No te confundas. Solamente hay un Dios. Pero muchas veces dice la gente, pero es que Dios hace el milagro y por medio de alguien más, porque alguien más intercede. Y por eso Dios lo hizo. Dios no necesita intercedores. Él es suficiente, el Dios grande para hacer el milagro. Jesús es el Dios, Jesús es el Señor y Él es el mediador y no hay nadie más. Así que si el Señor dice, yo sano, yo sano. No necesitas de alguien más. No necesitas de ir a alguien más. No necesitas ir a otro Dios. No necesitas de que alguien interceda por ti. No necesitas de nadie. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Dice Elías, y porque tú hiciste esta decisión y una mala decisión, por eso estás sentenciado. Y por eso, aleluya, vas a morir. Imagínese, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Porque es algo que Dios, hermano, lo desechaba en aquel entonces, hermano, y todavía ese Dios que desechaba estas cosas, ese mismo Dios sigue desechando estas cosas, hermano. Y termino con esta historia, versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová. Dice, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Que había hablado Elías. Reinó en lugar Jorán el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Josías no tenía hijo. O sea que aparte de eso, él dice que ya no pudo seguir su descendencia de él porque no tenía hijo. Pero ¿qué sucedió con este rey? Murió. No hubo oportunidad para él. ¿Te das cuenta, hermano? Qué cosas las que pasan, ¿verdad? No hubo oportunidad. Y uno dice, pero ¿por qué? A veces uno dice, pero ¿por qué no se le dio una oportunidad? ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Porque a veces, hermano, a veces uno quiere ser más misericordioso que Dios, ¿verdad? A veces así es. Pero nosotros, hermano, no podemos ser más misericordiosos que Dios. Ni podemos decir que nosotros vamos a ser más buenos que Dios. Nada de eso, hermano. Porque si lo decimos, de cualquier manera es en vano. Porque nadie es más bueno que Dios. Así es. Porque nadie es más misericordioso que Dios. Nadie. No existe. No existe. Entonces, pero a veces nosotros nos preguntamos por qué razón. Y en humano quizás pensamos. Y como le dije al principio, era un rey que no anduvo en los caminos de Dios, que hizo lo malo, como le dije al principio, así como hizo lo malo su padre, así él hizo lo malo. Hizo lo malo, así como su madre también fue mala, él hizo lo malo en el reinado por 2 años que estaba reinando en Israel y en Samaria. Él ahí habitaba, él ahí radicaba en Samaria. Entonces, no porque estaba haciendo lo malo y era todo esto, no quiere decir de que Dios pasa por alto lo que ellos hacen. Porque podemos decir nosotros, es que los gobiernos de hoy en día, que no son cristianos, que son mundanos y que son esto acá y lo otro, de cualquier manera, sea como sea, estén haciendo lo bueno o lo malo, el ojo de Dios los está viendo. A Dios no se le pasa nada. Este no era ese rey, el rey que se necesitaba en Israel, pero Dios estaba en el asunto, Dios estaba bien.
Y por eso el Señor se disgustó por esa mala decisión. Ahora vamos a terminar. Es muy importante buscar a Dios. Y lo voy a introducir con una lectura más. Y ahora sí le vamos a hablar de otro rey, que este rey sí le sirvió a Dios, que fue un rey que hizo muchas reformas y hizo tantas cosas. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16 y el versículo 11. Y le voy a dar unos 5 o 10 minutitos de esto, de el rey Asa. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que esta palabra también la necesita el pueblo de Dios. Amén. Lo tenemos. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Dice, hermanos, ahí en el versículo 12. En el año 39 de su reinado, duró 39 años, imagínense. Asa enfermo gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Mire, yo sé que hay personas que están de acuerdo y otros no están de acuerdo, pero el rey Asa, ya le dije, era diferente al otro rey. El rey Asa hizo grandes reformas, como le dije. Fue un rey que agradó a Dios en muchas cosas. Amén. Sacó adelante el pueblo en victoria. Amén. Pero al final de su reinado, dice que reinó 39 años. A los 39 años, imagínense, ya pegaron los 40 de su reinado, los 39 años, él cayó enfermo de una enfermedad. Ahora, cuando él está enfermo, él no fue como el otro a buscar a un Dios, a Ecrón o a otro país, o no mandó a sus siervos, a nadie, a pedir respuestas si iba a sanar o no. Pero él, hermanos, aquí podemos ver que dice que él buscó primeramente a los doctores. Y parece ser que como que Dios, pues como que dice, bueno, tú que eres el rey, tú que eres el hombre que te mostré mi poder, pero tu fe te ha fallado, tu confianza en mí te ha faltado. O sea, quizás, hermano Asa se desesperó tanto en la enfermedad que pues no buscó a Dios. Aleluya. Quizás no le oró a Dios, porque si le hubiera orado, quizás hubiera buscado a Dios. La Biblia hubiera dicho, buscó a Dios, y Dios lo sanó o no lo sanó, pero dijera, buscó a Dios. Pero dice que no buscó a Dios, sino que buscó a los doctores. Por eso cuando tú te enfermes, hermano, lo primero que tú debes de hacer es, ¿qué? ¿Buscar a quién? A Dios. A Dios. Pero si te vas al doctor primero y no le oras a Dios, no le pides en fe a Dios para recibir el milagro, para recibir la sanidad, si no te acuerdas de invocar a Dios en nada, lo primero que haces es decirle para el doctor, el Señor, ¿qué crees que va a decir? Hijo mío, hija mía, ¿por qué te fuiste primero a buscar al doctor? Hay personas, hermano, de que, por eso digo que hay personas que están de acuerdo y hay personas que no están de acuerdo. Hay personas, hermano, en el Evangelio, siervos y siervas de Dios, que han pasado por enfermedades y situaciones difíciles. Y lo primero que ellos han hecho es buscar a Dios. Buscan a Dios, buscan a Dios y buscan a Dios. Y en el buscar a Dios, ellos han recibido milagros. Han recibido la sanidad. Aleluya.
Pero qué tal si quizás no hubiera buscado a Dios y se hubiera ido a los doctores. A lo mejor puede de que por medio de esta enfermedad algunos pudieran morir porque no buscan a Dios primero, sino que van al doctor. Ahora, hay gente así, y cuando miremos de ese tipo de gente, hermano, que ellos toman la decisión, que están enfermos, y ellos dicen, yo voy a buscar a Dios, y primero voy a buscar a Dios, y voy a esperar la respuesta de Dios. Y si ellos tienen esa decisión y esa fe, hay que respetar, y hay Aleluya. que orar por ellos y decir, conforme tu fe, tú vas a recibir lo que estás pidiendo. Pero no estemos nosotros acelerando, váyase del doctor, que llame la ambulancia. No, déjenlo. Hay que dejarlo a que Él tome la decisión. Y no nosotros, porque a veces nosotros, a veces siempre más nosotros, a veces la misma gente ahí está, y que ¿por qué no te vas con el doctor? Y que se vas a morir. ¿Qué te entiende la gente? Pero Él está diciendo, no, yo voy a buscar a Dios, y voy a creer en Dios, que Dios me va a sanar. Que Dios me va a sanar. Aleluya. Lábele que Él vive, hermano. Dice, hay que dejarlo hasta que Él tome la decisión. Ya sea que Dios le diga, necesito que te vayas al hospital, que sea Dios el que le diga, pero que no seamos nosotros que lo estemos mandando al hospital. Y cuando sean nosotros que pase algo, lo mismo tenemos que hacer, buscar a Dios. Y si vamos a llegar o va a ir a un hospital, es porque realmente así Dios lo hizo sentir. Y entonces usted puede ir y va al hospital y va con un doctor, porque hay cosas que se necesitan de esta manera, que se tiene que ir al doctor, se tiene que ir a un hospital. Pero primero es buscar a Dios. Aquí parece que el problema que Asa tuvo fue que él está enfermo, y aquí dice que no buscó a Jehová. Mire, dice que no le buscó, sino a los médicos. Él se fue a los médicos. Pero ¿qué fue el resultado? Versículo 13. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. O sea, todavía, si se da cuenta usted, dice que a los 39 años de su reinado, él cayó enfermo. ¿Y a los cuántos años murió, dice? O sea, estuvo batallando ¿cuántos años con esa enfermedad? 2 años. 2 años. Y en esos 2 años no buscó a Dios. No es que lo andaba de médico, porque la Biblia dice que lo buscó a Dios. O sería que lo buscó después. O sea, quizás fue los médicos, ya después dijo, bueno, pues ya que los médicos no hacen nada, pues Señor, pues ahora tú. Si fue así, esa historia, de cualquier manera, murió. Aleluya. Murió, porque la Biblia así lo dice, que murió de aquella enfermedad. Así es, amados hermanos, que estas historias nos ayudan a nosotros. La primera, con esto voy a concluir, es mi conclusión. La primera historia nos hace saber de que tenemos que buscar al Dios correcto y no buscar al Dios equivocado. Y que por una decisión de ese rey pasado, que él tomó de mandar a buscar respuesta al rey de Ecrón, a ese Dios, por esa mala decisión y por no acordarse que había Dios en Israel, por esa razón Dios se disgustó y fue aún sentenciado a morir por esa enfermedad. Entonces esto quiere decir que nosotros, hermanos, debemos de aprender esta historia para no buscar al Dios equivocado y buscar al Dios correcto. Amén. En esta segunda parte podemos encontrar de que
aún siendo cristianos nos podemos enfermar, porque Asa era un rey temeroso de Dios y un rey que hizo muchas reformas y con todo eso se enfermó, quiero decir. Pero el único problemita que podemos ver en él es que no buscó a Dios primero, sino que buscó a los médicos. Entonces podemos aprender esta historia entonces que primero hay que buscar a Dios. Aleluya. Buscar a Dios, y si es necesario que vamos a ir a doctores, pues que sea la voluntad de Dios y ponerlos en las manos de Dios. Pero lo primero es buscar a Dios. No hay que olvidarnos primero de Dios y ir a los médicos primero. No, lo primero es Dios. Gloria a Dios. Así que no vayamos a cometer el error que cometió Asa, que primero buscó a los médicos. Consecuencia de todo esto fue que Asa murió de la enfermedad. No hubo respuesta de Dios. Así es, hermanos, que ¿por qué no hubo respuesta? Es que Dios nos escucha, es que Dios nos quitaba de acuerdo a sanar. Sí, Dios sana, Dios está de acuerdo a sanar, pero con las malas actitudes a veces podemos fracasar por esa enfermedad, por no tomar la buena actitud y la decisión correcta. La decisión correcta es que el Señor dice ahí en el libro de Isaías que nosotros por sus llagas hemos sido ¿qué? Curado. Entonces usted, si se enferma, está enfermo, usted aplíquese que por sus llagas yo soy curado. No necesito ir a nadie más. Por sus llagas de Jesucristo yo soy curado. Pedro dijo, por cuya herida hemos sido sanados. Ella dice, sanados. Por cuya herida hemos sido sanados. Isaías dijo, por sus llagas hemos sido sanados. Así es que esa es la respuesta. Esa es la clave. Tenemos a quien buscar y tenemos la respuesta en el Señor. Cuando esté pasando por un momento difícil, acuérdese de estas cosas. Por su llaga fuimos nosotros curados, por cuya herida nosotros fuimos sanados. Pongámonos sobre nuestros pies. Padre eterno,